Bendiciones, mis amados hermanos, esperando que estén teniendo un buen tiempo. Muy contento de estar con ustedes a través de este medio para trabajar nosotros en nuestra vida espiritual. Y estamos aprendiendo la palabra del Señor todos juntos y estamos aprendiendo esta serie que hemos empezado sobre arrepentimiento. Esta es la clase número 6 sobre arrepentimiento. Esta va a ser la última clase sobre este tema. Empezaremos un tema nuevo ya para la semana que viene, pero este es el tema arrepentimiento. Espero que hayamos aprendido lo que es el verdadero arrepentimiento y lo que Dios espera de nosotros. Es muy importante que todos trabajemos en arrepentirnos, pero verdaderamente arrepentirnos. Dice la palabra de Dios en Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Como ya sabemos todos nosotros, el término evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Y aquí se relaciona con el reino de Dios. Para el ser humano no puede haber una mejor noticia que saber que Dios todavía quiere que los hombres rebeldes y pecadores formen parte de su glorioso reino. Glorioso reino es el primer blanco. Dios quiere todavía, aunque somos rebeldes, aunque somos pecadores, aunque somos desobedientes, ahorita todavía Dios está haciendo un llamado a que nosotros nos arrepintamos. Después de todo el desprecio que este mundo manifiesta activamente en contra de Dios, todas las cosas horribles que se hablan en contra de Dios y en contra de su iglesia, Dios sería razonable que Él destruyera a todos nosotros sin dejar ningún rastro de la humanidad. Ningún rastro de la humanidad. ¿Sabe? A veces veo yo cómo exploran allá otros planetas y veo cómo a veces enseñan otro planeta, cómo quedó vacío, cómo quedó. Y yo me quedo pensando, ¿habría vida, algún lugar en ese planeta? ¿Habría vida, un lugar en ese planeta y se acabó todo, fue destruido y se acabó y ahora está vacío? Qué bueno que la tierra nunca termine así, porque Cristo vino a salvarnos y Cristo vino a dar su vida por nosotros y Cristo nos está llamando a nosotros a que vengamos al arrepentimiento. Pero el anuncio con que el Señor Jesús comenzó su ministerio es lo que nos llena de esperanza. Esperanza es el siguiente blanco. Nos llena de esperanza porque Dios sigue extendiendo su misericordia. Misericordia, siguiente blanco. Si no fuera por su misericordia, si no fuera por su gracia, si no fuera por su amor, ¿dónde estuviéramos nosotros? Su misericordia sobre los pecadores, y los busca en su amor para invitarlos a su reino diciendo: arrepentíos y creed en el evangelio. El arrepentimiento requiere la renuncia del pecado. Es lo que requiere el arrepentimiento. Renuncia del pecado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, encubre, es el siguiente blanco. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Isaías dice, Isaías 55, versículos 6 al 7 dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dice: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es el llamamiento de Dios. No sé por qué este llamamiento es el que el mundo está despreciando, es el que el mundo está criticando, el mundo lo está rechazando, pero eso será el fin de su perdición. Pero Dios nos habla a nosotros, aunque entendamos, y el llamado a arrepentirnos y a modelar la vida de Cristo es la vida que Dios nos está llamando. En este versículo vamos a considerar lo que el Señor Jesucristo estableció para que los hombres pecadores es el siguiente blanco, para que los hombres pecadores puedan entrar en su reino. Y pronto veremos que no se trata de alguna cosa imposible de cumplir. Es fácil, ¿verdad? Sino que por lo contrario son condiciones que están al alcance de todos los hombres. Básicamente se reúnen en dos: arrepentimiento y
y fe. El arrepentimiento es un mandamiento de Dios. Empecemos por notar que el Señor no solo predicaba el arrepentimiento, sino que lo hacía como si estuviera dando un mandamiento. Mandamiento es el siguiente blanco. Mandamiento es un siguiente blanco. El llamado a arrepentirnos es un mandamiento. Es un mandamiento. Arrepentíos. Y así lo hicieron lo predicaron también los apóstoles. Lo hicieron y lo predicaron. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. Siguiente blanco, está un poquito largo. Es manda a todos los hombres. Una vez más, el siguiente blanco es manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda. No está pidiendo, está mandando. El requisito para poder entrar en el reino de Dios es que realmente hay una conversión genuina y después la conversión, ¿verdad? Puesto que el arrepentimiento, una vez más, arrepentimiento, el siguiente blanco, es un mandato de Dios. Desobedecerlo traerá graves consecuencias. Las palabras del Señor son claras al respecto. Graves consecuencias si no nos arrepentimos. Lucas 13:3 dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios anuncia en su palabra un juicio universal en el que cada pecador tendrá que dar cuentas. Llegado a ese momento, sin habernos arrepentido, nos cerrará todas las puertas del reino de Dios y lo único que nos quedará será una terrible condenación. Condenación es el siguiente blanco. Una terrible condenación si realmente nosotros no queremos arrepentirnos o no lo hacemos, que durará la condenación toda la eternidad. Sí, nos estamos jugando la vida eterna. Recuerda, somos seres espirituales. Lo único que perece en nosotros es esta carne que estamos. Es lo único que muere. Lo que está dentro de este cuerpo, eso vive para siempre. Por eso tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿por qué debemos arrepentirnos de nuestros pecados? Porque el pecado es la clave de todos nuestros problemas. Nuestros problemas, nuestras enfermedades. Aleluya. Sea problemas emocionales, problemas físicos o financieros. El pecado es la clave, hermanos. Es una raíz de casi todos los problemas. Es verdad que en nuestra cultura contemporánea, donde vivimos hoy, cada vez es más raro usar la palabra pecado. Ya se burlan de nosotros si mencionamos la palabra pecado. Nos llaman anticuados. Nos llaman que somos condenando a todo mundo, que no sabemos coexistir con la gente. Y esto no se debe a que ha sido la palabra sustituida por otra que sea más apropiada. Sigue siendo pecado, sino porque la idea misma se ha perdido. Vivimos entre personas que son incapaces de hacer un juicio moral. Juicio moral es el siguiente blanco. Que son incapaces de decir, esto es pecado. Solo que tratan de cubrirlo, que tratan de decir, no, la cultura ha cambiado, ahora esta cosa es así, ya no se le llama pecado. Tú eres un anticuado. No, mi hermano, sigue siendo pecado. Sobre nada. No hacen nada, juicio moral sobre nada. Todo está bien. Todo lo que hacen está bien. Es considerado como una idea anticuada de épocas pasadas y también como una grave ofensa contra la dignidad de la persona. Válgame Dios. Se ofenden porque se les dice esto es pecado. Pero cuando examinamos los evangelios, encontramos que el Señor Jesucristo hizo una gran cantidad de referencias al pecado, tanto en su origen como en sus consecuencias. Él no dudó en denunciar a personas concretas como pecadores. Y la razón por lo que lo hizo fue porque él sabía que el pecado es la clave de nuestros problemas. Una vez más, nuestros problemas, siguiente blanco. Pero la pregunta es, ¿pero por qué el pecado es tan grave? Bueno, el pecado es una declaración de guerra contra el soberano Rey del cielo. Es una rebelión en contra de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, no solo estaban rechazando la autoridad de Dios sobre sus vidas, sino que estaban expresando su intención de ocupar el lugar de Dios, igual que el diablo lo quiso hacer un tiempo.
Lo que el diablo les garantizó es que si desobedecían a Dios, lograrían ser como Él. Y esto es lo que les dijo en Génesis 3:5. Sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aleluya. ¿Qué tanta gente hoy en día se rebela en contra de Dios, creyendo que saben el bien y el mal, creyendo que saben más que Dios? Y eso es rebelarse en contra de Dios. En este contexto, el pecado fue una clara declaración de guerra en contra del bendito y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. La criatura se levanta contra el Creador, el siguiente blanco. La creación se levanta, quiere pelear, quiere desobedecer, quiere ser igual a su Creador. Y eso nunca, ese es un acto de rebelión, nunca va a pasar. Dios es el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisciente, todo lo sabe. El omnipresente, donde quiera Él está. Nunca, nadie, nosotros criaturas, seremos igual que Él. Dependemos de Él. Por eso lo adoramos, lo bendecimos y a Él sea toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Porque un día estaremos con Él. Aleluya. Y Él nos dará vida eterna. Es un acto de rebelión que rechazaba la voluntad de su hacedor para imponer la suya propia. Ignoraba lo que Dios había dicho con la intención de hacer prevalecer sus propias ideas. Lo que Dios decía. Lo que Dios dice es lo mejor para nosotros. Los mandamientos de Dios son lo mejor para nosotros. Pero el hombre se atrevía a proclamar su propia autonomía e independencia, eliminando a Dios de su vida. Es lo que está pasando hoy en día. Pero la iglesia tampoco puede caer en esto, hermanos. No podemos caer en esto, porque la iglesia ha caído también en esto, en desobediencia a nuestro Dios. Y tenemos que someternos a Él. Podemos decir, por lo tanto, que el pecado es un desafío arrogante del hombre en su deseo de ser igual a Dios. Amados, espero que estas clases de arrepentimiento hayamos aprendido y ha habido un despertar en nosotros para realmente arrepentirnos, dar una vuelta completa y empezar a seguir a Dios como debemos de hacerlo. Adelante en el nombre del Señor. Dios te ama mucho. Dios te ama y te manda esta palabra: arrepentíos. Nos vamos a arrepentir y servir al Señor en el nombre de Jesús. Adelante, Dios te bendiga. Nos vemos la semana que entra en otra clase de grupo familiar. Tú y tu líder estarán ahí conversando sobre esta palabra que han aprendido. Y no te olvides, el grupo familiar es para que invites a otras personas. Invita a alguien al grupo. Es una manera en que tú lo que tú estás aprendiendo, si no lo pones por obra, nunca lo vas a hacer tuyo ese conocimiento. Hasta que lo ponemos por obra, y entonces vas a ver la gran diferencia que va a pasar. Invita a alguien a tu grupo familiar y verás lo que Dios va a hacer contigo. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que entra. Estamos aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa como fuego abrasador.